Saludos muchachos. En esta clase vamos a hablar sobre los productos notables y este tema hace que el álgebra sea una de las ramas de las matemáticas que más me gusta porque nos facilita la vida a la hora de realizar cálculos. Los productos notables se refieren a aquellas operaciones de multiplicación que se pueden realizar por simple inspección. Solo viendo la estructura de la multiplicación, uno puede obtener el resultado sin tener que hacer el proceso completo de multiplicación. Y para eso tenemos que analizar diferentes casos donde se puede aplicar un producto notable. El primer caso lleva por título cuadrado de la suma de dos cantidades. Cuadrado de la suma de dos cantidades. Ya nosotros conocemos el lenguaje algebraico y sabemos qué significa el cuadrado de la suma de dos cantidades. Me está diciendo que tenemos la suma de dos cantidades, como yo no sé cuáles son las cantidades, voy a poner A y B, y que eso está al cuadrado. Ese es el primer caso de producto notable. Una potencia es una multiplicación de factores iguales. Por tanto, cuando tengo la suma de dos números al cuadrado, me está diciendo que multiplique esos dos números. Es decir, A más B multiplicado por A más B. Eso es lo que me está pidiendo, que multiplique esas dos cosas. Entonces, vamos a proceder a multiplicarlo normal, como si no nos están dando un producto notable. Bien, multiplicamos, ya nosotros sabemos el proceso. A por A queda A cuadrado, más por más es más, A por B es AB, así que va a quedar más AB. Abajo, ahora, B por A es AB, aunque la B esté primero aquí en la multiplicación, recuerde que se coloca en orden alfabético. Y por último, B por B es B al cuadrado, queda positivo también. Entonces, ¿qué me quedó? La A cuadrado no se está sumando con nada, la dejo igual. Esto es una suma. AB más AB es 2AB más B al cuadrado. Este resultado nos indica cómo se realiza este producto notable. Cuando nos dan la suma de dos cantidades al cuadrado, lo que tenemos que hacer es colocar la primera, el primer término, que es A, vamos a ponerlo con rojo, el primer término, lo colocamos al cuadrado, más, ahora colocamos dos veces el primer término por el segundo. El segundo vamos a ponerlo con negro. Más el segundo al cuadrado. Ese es el proceso que hay que utilizar cuando nos dan el cuadrado de la suma de dos cantidades. Listo. Esto también se puede representar de forma gráfica. Vamos a ver qué gráfico nos ayuda a comprender mejor este producto notable. Mírenlo ahí. Me están mandando a sumar. Me están mandando a multiplicar la suma de dos cantidades. O sea, A más B por A más B. Entonces, mira, voy a poner A y B. Fíjate, partí el cuadro en dos. La parte pequeña corresponde a A, la parte grande corresponde a B. Aquí arriba voy a hacer lo mismo. Y luego voy a multiplicar cada elemento por cada elemento. Comenzamos, término por término. Mira, A por A me da A cuadrado. B por A me da AB. Recuerde utilizar el orden alfabético. B
Vamos aquí. A por B es AB otra vez. Y por último, B por B, lo coloco aquí, es B cuadrado. Ahora solamente tengo que organizar eso. Organizándolo me va a quedar la primera, míralo aquí, A cuadrado, más estas dos, mire, son comunes y tienen el mismo signo, así que se pueden sumar, va a quedar 2 veces AB. Y por último quedará el B cuadrado. Y eso hay que aprendérselo. Cuando nos dan el cuadrado de la suma de dos cantidades, el resultado sería la primera, el primer término al cuadrado, mírelo aquí, primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Puede pausar el video y esa partecita, escribirla para memorizarla. Y listo. Voy a repetir. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora un ejemplo real que no sea con A y B. Vamos a ver un ejemplo con estos números. 3x más 2y al cuadrado. Ya yo sé que es un producto notable porque es una suma y está al cuadrado. Así que voy a aplicar lo que ya me dijeron, que era la primera al cuadrado. Así que yo voy a tomar esta, 3x, y la voy a poner al cuadrado. Más 2 veces la primera, que es 3x, por la segunda, que es 2y. Más la segunda al cuadrado, que es 2y, sería 2y al cuadrado. Y en estructura ya terminé. Sin embargo, es necesario desarrollar esto porque todavía hay cosas ahí que se pueden realizar. Entonces, mire aquí, atienda bien. Voy a mostrarles cómo se trabaja la potencia. Mire, esto está pasando así. Tiene un paréntesis. ¿Por qué? Porque ese cuadrado está afectando tanto al 3 como a la x. Y aquí también, tanto al 2 como a la y. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Sencillo. El número se eleva al cuadrado, como usted sabe. En este caso tenemos el 3. Elevarlo al cuadrado sería multiplicar 3 por 3, que da 9. Así que yo sé que aquí me va a dar 9. Ahora, la letra se eleva al cuadrado multiplicando los exponentes. Entonces, el exponente que tiene la x ahora mismo es un 1 que nos está marcando. Cuando yo multiplique 1 por 2, te va a dar 2. Así que va a quedar la x al cuadrado. Más adelante vamos a ver otro ejemplo cuando la letra tenga otro exponente. Seguimos aquí. Más, aquí vamos a multiplicar todo eso. 2 por 3 es 6, por 2 es 12. Va a quedar 12 la X y la Y. Y por último, en el último término hay que hacer lo mismo, elevarlo al cuadrado, pero ya sabemos que el 2 se eleva y el exponente de la Y se multiplica por el exponente. Entonces, 2 al cuadrado es 4 y Y a la 1 elevado a la 2 se multiplica 1 por 2 es 2, así que va a quedar Y al cuadrado. Y terminé. Así de fácil. Vamos a ver otro ejemplo con otro exponente aquí para que usted note la diferencia. Por si acaso en la tarea encuentra estos casos. Mire aquí. Tengo 6x2 más 5x3
elevado al cuadrado. Fíjate bien, aunque adentro existan exponentes, el exponente que me está indicando que esto es un producto notable es que aquí afuera esté todo al cuadrado. Y fíjate, estamos sumando dos términos y luego se está elevando al cuadrado. Entonces, se puede aplicar el producto notable. El mismito proceso que ya nosotros conocemos. La primera al cuadrado, entonces, la primera es 6x cuadrado. Entonces, un paréntesis y la ponemos al cuadrado. Hay que ponerla como está. Esto ya vino con su cuadrado, hay que ponerla. Y entonces luego, afuera del paréntesis, se le pone el cuadrado del producto notable. Entonces, el segundo paso es multiplicar 2 veces más, siempre se pone el signo positivo, más 2 veces, eso acuérdense que lo dice la regla del producto, más 2 veces la primera, que es 6x cuadrado, ponerla con todo y su paréntesis. Y aquí, en la segunda, tenemos 5x a la 3. Oh, mire, las dos tienen x, pero no importa. 5x a la 3. No importa que las dos tengan x, estamos hablando de dos cantidades diferentes, porque una x está al cuadrado y una x está al cubo. Entonces, el otro paso es colocar la segunda al cuadrado. Entonces me va a quedar más, voy a poner el paréntesis, 5x a la 3 al cuadrado. Y aunque usted lo vea un poquito enredado, es súper fácil, el mismo proceso. Tenemos que elevar el 6 y la x al cuadrado, que elevarlo al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. El número al cuadrado, 6 a la 2, es 6 por 6, es 36. Así que pongo 36. Y la x, recuerde, multiplicar los exponentes. 2 por 2 es 4, así que me va a quedar x a la 4. Listo. Más, aquí multiplico todo. Entonces me va a quedar 2 por 6 es 12, por 5 es 60. 60. Entonces, las x, vamos a multiplicarlas también, va a quedar x a la 5 porque se suman los exponentes. Recuerde. Y por último, el último término aquí, hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, el 5 al cuadrado da 25, 5 por 5, 25, y la x hay que multiplicar su exponente por el cuadrado de afuera. 3 por 2 es 6, así que la x me va a quedar a las 6. Y fíjense que ahí me quedó un trinomio, pero me quedó organizado de manera ascendente. Mira, primero comienza con 4, después con 5 y después con 6 y terminé. Siempre me quedan organizados cuando utilizo este producto notable. Y así de fácil se hace el cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora, también está el cuadrado de la diferencia. Vamos a verlo un poquito. No voy a borrar mucho porque solamente va a cambiar aquí que en vez de suma es diferencia. Y ese es nuestro segundo producto notable, cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Recuerde que cuando hablamos de diferencia, hablamos de resta. Como yo no conozco los números, dice dos cantidades cualesquiera, entonces va a poner A menos B al cuadrado. Me está diciendo que multiplique esas dos cosas, es decir, tengo que multiplicar A menos B por A menos B. Ese es el proceso que me está pidiendo hacer. Recuerde que un número al cuadrado es un producto de factores iguales. Eso es un exponente. Cuando tengo a la 3 sería lo que está entre paréntesis multiplicado 3 veces. Entonces, en este caso, está al cuadrado es eso mismo 2 veces para multiplicarse. Multiplico, como ya sabemos hacerlo, déjame tomar el rojo. Como ya sabemos hacerlo, me va a quedar A por A cuadrado. Pero aquí hay que tener ojo con los signos. Más por menos es menos, A por B es AB. Y aquí, B
negativo, menos b por a es menos ab, y menos por menos es más, b por b es b cuadrado. Fíjese ahí, hay que tener bien pendientes los signos. Entonces ahora solamente tenemos que pasar esto a cuadrado, aquí sumamos, son signos diferentes, perdón, signos iguales, se suma y se queda el mismo signo negativo, menos a b y a b da 2, ab más b cuadrado. Si usted se fija, es el mismo procedimiento, la misma ley que el producto notable anterior, solamente cambia una cosita, y es este signo de aquí, que en vez de ser positivo, como antes, ahora es negativo. Y listo. También lo podemos ver de manera gráfica, con el cuadrito que hicimos ahorita. Igual, tenemos un cuadrado, y lo vamos a dividir en dos partes. La pequeña va a corresponder a la A, la grande a la B, pero la B está negativa en ambos casos, así que tengo que poner la negativa. Y aquí lo mismo, A y menos B. Saqué la B negativa de aquí, va negativa, y listo. Entonces comenzamos a multiplicar término por término. A por A cuadrado. Menos B por A es menos AB. Recuerde, orden alfabético. Menos, vamos aquí ahora, A por menos B da menos AB. Y por último, menos B, menos por menos es más, así que me va a quedar B cuadrado. Y listo, solamente tenemos que organizar esto, vamos a organizarlo por aquí, me va a quedar A cuadrado. Ahora vamos con estas dos, como son semejantes, tengo que sumarlas. Entonces, menos 2AB, y por último, la B cuadrado que está positivo se pone B cuadrado, y hemos terminado. De esta no le voy a explicar un ejemplo, porque es el mismito proceso del anterior, solamente que va a cambiar este signo de aquí, pero después todo ocurre igualito. Entonces vamos a pasar al siguiente producto, que es parecido también, se llama, número 3, cubo de la suma de dos cantidades. Cuando nos hablan de un cubo, nos están hablando de algo elevado a la 3. Entonces, la suma de dos cantidades, voy a poner A más B, y eso va al cubo. ¿Qué me están diciendo con esta suma al cubo? Bueno, lo que me están diciendo es que multiplique A más B por A más B por A más B. 3 veces. A más B, A más B, A más B. Pero recuerden que ya yo me sé el truquito para multiplicar estas dos. Entonces yo puedo, estas dos, utilizar el truco que ya conozco, que eso es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Y luego multiplico esta. O puedo multiplicarla a las 3. Entonces vamos a ver. Esta, ya yo sé que me da cuando la multiplico la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Ya terminé con estas dos aplicando el producto notable anterior, que es cuadrado de la suma de dos cantidades. Solamente tenemos que agregarle esta partecita, multiplicar A más B. O sea, vamos a ponerlo aquí. A más B, y vamos a realizar esta multiplicación. Y listo, comenzamos. A por A cuadrado sería A al cubo. A más 2AB sería más, porque tú está positivo, el 2, porque aquí hay un 1 que no se marca, 1 por 2 es 2. A por A sería A al cuadrado, y la B se coloca sola, porque no hay variable común, y terminamos.
Ahora vamos a la b, el mismo, falta esta, falta a por b cuadrado, más a b cuadrado, tal cual, y ya, terminé. Ahora vamos a proceder con la b. Vamos a hacerlo con rojo, toda esta parte de la b. B por a cuadrado va a quedar aquí. A cuadrado B, porque son semejantes. Se coloca semejante debajo de semejante en la suma para sumarse. B por 2AB va a quedar positivo. Yo sé que va a quedar aquí. Mírenlo ahí. 2A. Y la B, como está aquí a la 1 y aquí a la 1, se suma y da 2. Y por último va a quedar aquí más también. Más por más es más. B por B cuadrado da B al cubo. Entonces voy a pasar y vamos a proceder a sumar. La A al cubo no se está acompañando de nadie, así que la voy a poner así. Listo. Aquí tenemos una suma. Son signos iguales, así que se va a sumar. 2, aquí hay un 1 que no se marca, más 1 es 3. Y todo lo demás pasa igualito. Aquí también hay otra suma, signos iguales, se suma, va a quedar positivo. Aquí hay un 1 que no se marca, 1 más 2 es 3. Y todo lo demás se pasa igual. A, B cuadrado. Y por último, se baja esto, B al cubo. Y terminamos. Esto que está aquí, todo esto es el proceso o la regla para resolver este tipo de producto notable. El cubo de la suma de dos cantidades. Se lee de la siguiente forma. Recuerde pausar el video y escribirlo. Se lee de la siguiente forma. El primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Y listo. Si nos fijamos, la A va descendiendo y la B va aumentando, refiriéndonos al exponente. Fíjense bien, la A primero está al cubo, después está a la 2, después está a la 1 y después deja de aparecer. La B primero no aparece, luego está a la 1, luego está a la 2 y luego está a la 3. Entonces eso nos puede ayudar a resolverlo mejor. Este tema es un poquito más amplio cuando hablamos de binomios, binomios elevados al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a lo que sea. Entonces nosotros utilizamos el binomio de Newton para saber qué lleva aquí, qué números lleva aquí, cuáles serían los coeficientes. Pero ese tema se va a trabajar más adelante. Hasta ahora solamente vamos a llegar al cubo. Pero si fuera a las 4, existe otro proceso parecido, o sea, también es un producto notable. Entonces ya tenemos que memorizar esta parte para poder aplicarla, la primera al cubo más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda al cuadrado. Entonces, perdón, al cubo. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplito para aplicar este producto. Voy a dejar todo así. Vamos a poner esta, vamos a ponerlo directamente con exponentes dentro. Así que va a quedar, vamos a poner aquí 2x a la 2 más 6. No, vamos a ponerle más 3. Fíjese bien. Aunque aquí tenga variable y aquí no, de todas formas son dos términos. Recuerde que esto también es un término. Así que se puede aplicar, estamos hablando de la suma de dos cantidades y está el cubo. Así que podemos aplicar la ley o las reglitas que ya aprendimos de producto notable. Decía la primera al cubo. Recuerde que como tiene un exponente aquí, ese exponente no se pierde, ese exponente 2. Bueno, no se quiere, déjame aclararlo con negro. Ese exponente 2 no se va a perder. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la primera al cubo. La primera es 2x cuadrado y eso va al cubo. Más, siempre va a quedar positivo, 3 veces
3 veces la primera, que es 2x cuadrado, por la segunda, que es 3. Más 3 veces otra vez. Bueno, voy a hacerlo de nuevo porque aquí no me va a alcanzar el espacio y quiero que lo vean completito. Así que vamos a hacerlo aquí debajo. El mismito proceso. Entonces procedemos. Primero, tomamos la primera al cubo. Entonces, como tenemos 2x cuadrado, todo esto va al cubo. Más 3 veces la primera al cuadrado, es decir, 2x a la 2, lo vamos a poner al cuadrado, más, por la segunda, que es 3, más 3 veces la primera, que es 2x cuadrado, por la segunda al cuadrado, más la segunda, que es 3, al cubo. Y listo. Aquí tenemos que tener cuidado con las potencias. Así que vamos a resolver primero todo lo que tenga que ver con potencia. Comenzamos. Tenemos aquí el 2 elevado a la 3 y el x cuadrado también elevado a la 3. Entonces vamos a comenzar primero con el coeficiente. 2 elevado a la 3 significa 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces da 8x. Recuerde que se multiplican aquí. 2 por 3 es 6. Listo. Más, aquí, antes de multiplicar, tenemos que primero resolver la potencia. Así que voy a poner el 3 como estaba y voy a resolver la potencia de aquí, que sería 2 al cuadrado da 4, 2 por 2, 4, y la x a la 2, hay que multiplicarla por el 2 de afuera, da x a la 4 por 3. Más, aquí vamos a hacer lo mismo, 3, te queda aquí 2x cuadrado, pero el 3, este 3 está al cuadrado, vamos a elevarlo, 3 por 3 es 9, más, esta sí la podemos hacer al cubo de una vez, 3 por 3, 9 por 3 da 27. Listo. Ahora tenemos que resolver esta cosita de aquí, que no la multiplicamos ahorita. Entonces vamos a ir dejando todo como estaba. 8x6 más, procedemos a multiplicar. Ya podemos multiplicar todo directo. 3 por 4, 12, por 3, 36. 36 y la x a la 4 como mismo estaba. Ahora aquí tenemos que multiplicar todo corrido también. Entonces, podemos multiplicar 3 por 2 es 6 y 6 por 9 da 54. Entonces va a quedar más 54 y la x cuadrado. Por último, este solamente tenemos que colocarlo 27. Y ahí hemos resuelto esta suma de dos cantidades al cubo. Y listo. Así se aplica este producto notable. Esto también podemos verlo con la diferencia, igual que el pasado. Entonces voy a borrar solamente la palabra suma para cambiarla por diferencia. Y este sería nuestro cuarto producto notable de la tanda. Entonces, aquí no voy a abundar mucho en el procedimiento porque ya conocemos que cuando hablamos de la diferencia de dos cantidades es resta. Así que va a quedar A menos B y está elevado al cubo. Entonces, el proceso es
similar, muy similar. Solamente tiene una diferencia de signo. Se lo voy a escribir aquí. Sería la primera al cubo más 3, perdón. Aquí es que aquí es que está el asunto. Mire, aquí los signos se intercambian. La primera va a quedar positiva, la segunda negativa. 3 veces la primera al cuadrado por la segunda. Más, fíjate, más, menos, vuelve a más. 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, menos la segunda al cubo. Entonces, fíjate cómo fue cambiando los signos. Cuando es diferencia, el segundo signo aquí, fíjate, aquí está el primero de aquí queda positivo, no es necesario marcarlo, pero para que usted sepa, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso ocurre cuando está negativo. Se fijan que en la diferencia de cuadrados también quedaba igual, quedaba a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Quedaba el mismo jueguito, más, menos, más. Entonces, ese es el truco cuando tenemos negativo. Vamos intercalando más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, ya, esa es la única diferencia que existe. Después se trabaja igualito. Recuerde que este positivo de adelante no es necesario ponerlo, porque ya se asume que es positivo. Entonces, ahí me va a quedar positivo. La segunda sería negativa, antes del primer 3. Y la última, donde queda el segundo término al cubo, también es negativo. Usted apunta a eso y listo, ahí tiene la estructura para realizar este tipo de productos notables. Voy a referirme ahora a un producto que me gusta muchísimo porque se parece a los anteriores, pero combina la suma y la diferencia. Se llama suma por la diferencia. Este es el número 5. Mire, cuando hablamos de suma por la diferencia de dos cantidades, estamos hablando de que algo se está sumando y se está multiplicando por su diferencia. Pero tenemos que saber que se trata de los mismos números. Si estamos hablando de la suma de A y B, entonces la diferencia también tiene que ser de A y B. Eso es suma por la diferencia. Fíjate bien, la suma de dos números multiplicándose por la diferencia de los mismos números, no de números diferentes. Si es de números diferentes, no se aplica. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, vamos a hacerlo como hacíamos antes, multiplicando de manera normal, como si no supiéramos que es un producto notable. Entonces me va a quedar A más B por A menos B. Aquí hay que tener mucho ojo con los signos. Esto está positivo, más por más es más, A por A es A cuadrado. Aquí tenemos signos diferentes, fíjate, más por más, sigue siendo signos iguales, se va a quedar positivo, AB. Entonces ahora llegaron los diferentes. Menos, vamos a la B, menos por más es menos, se coloca aquí porque va a quedar AB. Y menos por más es menos y la B va a quedar al cuadrado. A la hora de sumar, esta se pasa igualita porque no tiene compañero. Esta aquí tenemos signos diferentes. Recuerde, signos diferentes se restan. Entonces, en este caso, como tienen el mismo coeficiente 1, 1 menos 1 es 0, así que el 0 en álgebra, mire, suficiente con tachar. Y me va a quedar menos b cuadrado. Entonces, ese es el proceso que se utiliza. Cuando tenemos la suma por la diferencia de dos cantidades, ponemos la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Y esto se utiliza bastante en cálculo. Se utiliza también para aprender cocientes notables. Se utiliza muchísimo en números complejos. Así que tiene que prestar atención a esto. Simplemente
ponemos la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado también. Recuerde que esto también lo podemos hacer en un gráfico. Nos queda así. Vamos a partirlo en dos para tomar la pequeña para la A, la grande para la B, igual aquí. La pequeña para la A, pero recuerde que esta última B está negativa. Entonces procedemos a multiplicar término por término, A por A cuadrado. A por menos AB. B por A es AB, orden alfabético, y B por menos B es menos B cuadrado. Entonces, estas dos, siempre va a pasar algo extraordinario, algo bonito con las dos, esta diagonal. Entonces, mire, estas son semejantes, pero tienen diferentes signos. Son semejantes y a la vez opuestas, entonces se va a eliminar, va a dar cero. Yo elimino estas dos, me va a quedar solamente A cuadrado menos B cuadrado, como ya lo teníamos arriba. Vamos a ver un ejemplito de esto, cómo se aplicaría. Voy a borrar todo esto para poner un ejemplo. Recuerde cuál es la regla, escríbala. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado también. Y listo. Vamos a ver este ejemplo. Tengo 3P más, perdón, sí, más 4Q por 3P menos 4Q. Nos damos cuenta que estamos refiriendo a las mismas cantidades, pero aquí se está sumando y aquí se está restando. Entonces eso es suma por diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la primera al cuadrado, la primera es 3P al cuadrado menos la segunda, que es 4Q también al cuadrado. Y recuerde que el cuadrado está afectando tanto el coeficiente como la variable, por tanto hay que desarrollarlo. 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9, y P sería multiplicar el 1 que está ahí, aunque no se marca, por el 2, da 2. Menos 4 a la 2 es 4 por 4, 16. Q, poner una rayita aquí, y multiplicar los exponentes. 1 por 2 es 2. Y ahí hemos terminado. Súper fácil. Por último, vamos a ver otro producto notable que se refiere al binomio con término común. Mírenlo ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, significa que estamos multiplicando dos binomios. Recuerden que el binomio tiene dos términos y uno de esos términos es común en ambos. Por ejemplo, aquí tenemos x más a y aquí x más b. Fíjense que hay un término común. En este caso, el común sería la x. Sí. Vamos a aplicar aquí la multiplicación normal, como la conocemos, para ver qué resulta. Si ponemos x más a por x más b, a ver qué sale. Comenzamos aquí. X por x cuadrado. Recuerde, los signos aquí son todos positivos, así que no lo voy a tomar tanto en cuenta. Aquí x, estamos en la x todavía, x por a, son positivos, va a quedar positivo. AX con el orden alfabético. Vamos a pasar ahora a la B. Recuerde, colocamos debajo, semejante debajo de semejante. B por X, positivo va a quedar, pero va a quedar BX. Y más por más es más. B por A va a quedar AB. Recuerde utilizar orden alfabético. Y terminé. Fíjate, no va a quedar nada semejante. Va a quedar X cuadrado más AX más BX más AB. Y terminé. Ese sería el resultado. Va a quedar así. X cuadrado más AX más BX más AB. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí?
hay dos términos que aunque no son semejantes, ambos se están multiplicando por el mismo número. Son estos dos. Entonces, aquí vamos a hacer una cosita que no se ha dado todavía ese tema, es factorización. Se le dará, ese es el próximo tema, pero vamos a ver, mire, la primera va a quedar x a la 2, pero la segunda vamos a hacer lo siguiente. Lo que se está haciendo es multiplicar la x por los términos diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es poner la x como común y poner aquí a más b. De todas formas va a dar lo mismo si yo distribuyo, va a quedar x por a y x por b. Pero así se ve más bonito y en álgebra nos serviría más. Va a quedar al final AB. Cualquiera de las dos está correcta, pero esta la resume mejor. Entonces usted la tiene pendiente. Aprenderse la reglita que dice así. La primera al cuadrado más el término común por los términos diferentes, por la suma de los términos diferentes, más los términos diferentes. Recuerden, aquí tenemos términos comunes y términos diferentes. Común es A, diferente es A y B. Así que cuando hablamos el primero o el término común al cuadrado más el común por la suma de los términos diferentes más la multiplicación o el producto de los términos diferentes. Vamos a verlo en un ejemplo. También se puede hacer en la tablita, pero vamos a obviar la tablita y vamos a pasar a un ejemplito de esto, binomio con término común. Se puede hacer sumando y multiplicando, sumando y restando. Ahora lo estamos viendo sumando. Vamos a ver, tenemos esto. Lo primero que vamos a hacer es identificar quién es común y quién es diferente. Mira, los comunes son el 3x, diferente el 4 y el 5. Recuerden el proceso. Tomamos la primera o el común y lo ponemos al cuadrado. El común es este. Así que vamos a ponerlo al cuadrado. 3x al cuadrado. Tenemos que poner paréntesis para que no se nos olvide que el 3 también debe ir al cuadrado. Ahora, más, decíamos que era el común por la suma de los diferentes. Es decir, 5 más 4 más la multiplicación de los diferentes, 4 y 5. Era 5 y 4, pero no importa, la multiplicación es conmutativa. Entonces, vamos a proceder a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esto al cuadrado, hay que elevar el 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, y la x, recuerden que hay un 1 que se multiplica, 1 por 2 es 2, así que va a quedar 9x cuadrado, más, aquí vamos a utilizar la propiedad distributiva para multiplicar el 3x tanto por el primero como por el segundo, y después es que vamos a sumar 3 por 5 es 15, va a quedar 15x más 3 por 4 es 12x, más, aquí multiplicamos directo, 4 por 5, 20. Y listo. Fíjate que todavía nos va quedando dos términos semejantes que podemos reducir. Recuerde que usted aprendió a reducir términos semejantes. Así que usted pondría 9x cuadrado. Estos dos, como son semejantes, se van a sumar. 15 y 12 son 27. Va a quedar más 27x más 20. Y con esto hemos terminado. Entonces, ¿qué yo les recomiendo hacer para la tarea? Usted va a hacer una tabla con los productos notables que usted ya conoce. La tabla va a contener lo siguiente.
va a estar dividida en 3. Es decir, va a tener 3 columnas, 1, 2 y 3. En la primera columna, usted va a poner el nombre o el título del producto. Por ejemplo, el primero era cuadrado de la suma de dos cantidades. En el segundo, usted va a poner la estructura, la forma. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto en álgebra? Cuadrado de la suma de dos cantidades significa A más B al cuadrado. Y de último, por último, va a poner la ley o el resultado que daría. Recuerde que eso da la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces, con todos los productos notables que yo di, usted va a completar esta tabla. Esa tabla le va a ayudar a realizar su tarea que estaré colgando en Classroom. Entonces ya ustedes saben, hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan aprendido, que se conviertan en unos expertos utilizando los productos notables.